¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo? Miedo a que todo salga mal, miedo a equivocarte, miedo al fracaso, miedo al que dirán. Tranquila o tranquilo, yo también estuve en esa posición. Desde pequeña crecí con miedo y con culpa. Por eso el día de hoy quiero hablarte de esto, del miedo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una vez más acá con ustedes a Un Café Contigo. Estoy muy feliz y muy contenta. Primero quiero darle las gracias a todas esas personas que le colocaron el nombre hoy a mi canal Un Café Contigo, porque no hay nada más bonito, ¿no?, que una charla tomándose perdón, un rico café. Las conversaciones, lo aprendí acá en este maravilloso país, siempre son mejor tomándote una taza de café. Y bueno, empecemos este podcast, ¿no?, hablando un poco de el miedo. Sí, el miedo, una emoción que sentimos todos los seres humanos, una emoción que siempre va a estar dentro de nosotros. Pero lo importante acá es qué hacemos con esta emoción y cómo la manejamos en cada situación o circunstancia que se nos presenten en la vida. Entonces, el miedo es un instinto natural biológico, nacemos con miedo, ¿sí?, que nos protege por medio de nuestros instintos. Pero muchas veces está ese miedo que nos paraliza, ese miedo que no nos permite dar el paso que sabemos que tenemos que dar. Es por eso que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido miedo. Incluso hasta las personas más exitosas han tenido miedo. Por ejemplo, yo tenía miedo de combinar estos dos colores. Dije, no quería atreverme y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no animarme a que se vea lindo? Y es ahí donde uno tiene que accionar, vencer ese miedo, porque por mi mente solo pasaba, ¿y si se burlan? ¿O si queda feo? ¿O si realmente no se ve lindo? Y acá estoy con miedo, incluso hablar en cámara, presentarme con esta combinación, presentarme ante ustedes. Muchas veces este miedo permanece, ¿no?, dentro de mí, pero yo siempre elijo vencerlo. Decir, ¿tengo miedo? Sí. ¿Lo voy a hacer? También. Lo hago, pero con miedo. Entonces, la diferencia acá de todo esto es realmente qué hacemos con el miedo. ¿Permitimos que nos invada internamente y mentalmente o reconocemos que está, pero accionamos? Yo me hice esta pregunta y espero que tú también te la hagas, y es, ¿qué es el miedo y por qué lo sentimos? Como ya lo dije anteriormente, el miedo es una respuesta biológica ante lo desconocido o incluso una amenaza. Cuando vamos a hacer algo que no conocemos, por ejemplo, tirarnos de paracaídas, tenemos esa sensación de miedo. Y el miedo que va relacionado con una amenaza sería como, por ejemplo, estás en una terraza de un edificio y miras hacia abajo y ves la altura que tienes, entonces ahí sientes una amenaza porque dices, wow, me puedo caer. Es como una reacción biológica que te envía a tu cerebro y te dices, te mantiene en modo alerta porque puede ser peligroso, ya que te puedes caer de ese lugar. También tenemos el miedo a emprender, el miedo a salir de tu zona de confort, el miedo incluso a emigrar a otro país, miedo a cambiar también tu trabajo, porque estamos, como dije, ¿no?, en esa zona cómoda en la que muchas veces nos da miedo salir de ahí, porque nuestra mente, como lo dije, nos quiere en modo supervivencia, no quiere gastar energía pensando en lo que pueda pasar si emigras, si cambias de trabajo, si emprendes. Muchas veces estos miedos son los que nos paralizan. El otro día estuve investigando y viendo que realmente hay distintos miedos que nos inculcan a nosotros desde pequeños. Por ejemplo, hay niños que le temen a la policía porque muchos papás le dicen que el policía se lo va a llevar. Entonces,
está mal decirle a nuestros hijos que los policías se lo van a llevar, porque los policías realmente son un ente que nos protege. Entonces, ¿por qué yo voy a meterle miedo a mi hijo para que obedezca algo que yo quiero, diciéndole que un policía se lo va a llevar? Es lo mismo también si un niño, cuando están pequeños, ellos exploran y el miedo no lo sienten tanto. Ellos no tienen miedo, ellos cuando van a aprender a gatear, ellos se levantan y se caen y no es ese miedo de que, ay, no, ese miedo se lo inculcamos nosotros. Por eso es muy importante entender qué palabras le vamos a decir a nuestros hijos. Anteriormente, que yo estuviese acá, ¿no?, en este mundo del desarrollo personal, en todo este tema de aprender, había algo que una amiga muy cercana me dijo: Ori, o sea, tú le estás metiendo miedo a tu hijo porque siempre dices la palabra miedo. No hago esto porque me da miedo, no hago lo otro porque me da miedo. Y yo eso no lo veía, no sabía que de mi boca salía esa palabra. Y hoy en día estoy tratando de trabajar eso con mi hijo porque sé que debo reconocer que por medio de esta angustia, desesperación o ese miedo con el que yo crecí, porque como dije al principio, yo crecí con miedo, con culpa, le fui, ¿no?, inculcando a mi hijo inculcando ciertos miedos a los que hoy en día estoy trabajando con él. Una cosa que implementé en él fue que venían evaluaciones y lo que hice es que no sintiera miedo por sus evaluaciones. Él me preguntó qué eran evaluaciones y yo simplemente le contesté que eran pruebas para ver su rendimiento de todo lo que ha aprendido. Y no pasaba nada si se equivocaba, si sacaba 5, 6, 7, 8, 9, porque de los errores se aprenden y son oportunidades para crecer, para aprender. Entonces, es importante, ¿no?, desde muy pequeño saber cómo va a ser nuestro diálogo para con los chicos. De nada sirve decirle: va a venir el coco y te va a llevar, va a venir el policía y te va a llevar, eso que estás haciendo, Dios te ve, porque incluso muchas veces nos metieron ese miedo de que Dios te va a castigar y está mal. Entonces son estos miedos con los que la mayoría de las personas hemos crecido, que muchas veces nos da, obviamente valga la redundancia, miedo dar ese salto de fe, ese paso grande que tú sabes que te va a permitir, ¿no?, llegar a la meta. Entonces muchas veces nos paralizamos y nos quedamos ahí estancados, no damos el paso por miedo. Entonces yo al final de este video quiero pedirte que te quedes porque estaré compartiendo varios tips y algunas herramientas para que empieces a trabajar tus miedos. Antes quiero hacer un paréntesis porque no lo hice. Quiero dar también gracias a todas las personas que se han podido suscribir. Te invito a que te suscribas, a que compartas este video a aquella persona que tú sientas que en estos momentos está atravesando algún miedo y tú sepas que este video le va a servir. Ahora sí, continuemos. Quiero decirte que existen dos tipos de miedo, como ya hemos venido hablando, ¿no? Está el miedo real y el miedo irreal, ¿sí? El miedo real es el que hablé, con el que nosotros como instinto, como seres humanos, muchas veces sentimos y es el que nos protege de algún peligro físico, ¿no? Pero está este miedo irreal que es el que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que llega un jefe, tu esposo, tu mamá, tu papá, quien tú quieras. Te manda un mensaje o te llama y te dice: tengo algo que hablar contigo o tengo algo muy importante que hablar contigo. Y tu corazón como que se paraliza y empiezas a sentir cómo la sangre corre por tu cuerpo. Entonces esto es una reacción de nuestro organismo porque siente miedo a qué pasó, qué sucedió. Y muchas veces nuestra mente nos empieza a imaginar cosas que ni siquiera son. Por ejemplo, si tu jefe te llama y te dice que quiere decirte algo, por tu mente: ¿qué habré hecho mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Será que me va a echar? O que no sé qué. Y resulta que cuando tu jefe te llama, te va a decir: mira, te haciendo, te subo el sueldo, mira, te voy a bajar
te voy a dar un poco más de horas para que ganes dinero, un poco menos de horas para que esto, o incluso tu mejor amiga te llama, me tengo algo que contarte y te imaginas todo lo malo que puede existir y resulta que te va a decir que está embarazada. Todos estos pensamientos y todas estas sensaciones que siente tu cuerpo lo hace sentir el miedo, porque es esto, ¿no? El miedo irreal, algo imaginario que realmente no está sucediendo. Entonces, quiero decirte que la mayoría de las veces el miedo no es real, simplemente es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Como te dije, o sea, es nuestra mente queriendo darnos esa sensación de miedo sobre algo imaginario. Entonces, Oriana, ¿cómo el miedo nos paraliza? El miedo nos paraliza porque la mente le teme a lo desconocido. Nuestra mente, como dije, no quiere que nosotros gastemos energía pensando, no quiere que hagamos algo que sabe que es beneficioso para nosotros y por eso le teme a lo desconocido. Por lo que muchas veces, ¿no? Este miedo nos impide crecer. Nos impide crecer emocionalmente, nos impide crecer profesionalmente, nos impide crecer psicológicamente, nos impide crecer en relaciones, en amistades. Por eso hoy quiero decirte que es importante que detectes estos tipos de miedo que te acabo de decir para que la vida, ¿no? Como todos vemos la vida como problemas, como todo es un caos y no nos damos cuenta que somos nosotros a través de estas emociones, de nuestros pensamientos, los que nos limitamos. Por ejemplo, si estás en una relación, ya sea familiar, de pareja, de amistad, muchas veces dejas de hacer cosas por ti, cosas que te hacen sentir bien a ti, que te hacen conectar contigo, con lo que tú eres, y muchas veces dejas de hacer eso por miedo al rechazo, miedo al que te dirán, miedo a que te juzguen, miedo a que te señalen. Entonces, acá te llamo a una reflexión y es que solo te importe en cómo te sientas tú, en que, por ejemplo, si te da miedo vestirte de alguna forma, pero a ti te hace feliz vestirte de esa forma, siéntete bien, siéntete libre vistiendo de esa manera, porque eres tú la que te vas a sentir bien. No tengas miedo a ser lo que tú eres, no tengas miedo de perder tu esencia por miedo a lo que los demás piensen de ti. Por ejemplo, ¿no? También que hoy en día veo es que hay muchas personas que les da miedo a emprender porque simplemente van con la sola idea de que todo va a salir mal. Todo lo que tú hagas estará mal. Vas a equivocarte, vas a fracasar, no lo vas a lograr. Entonces si vamos, ¿no? Con este pensamiento negativo a que todo va a salir mal, obviamente nos vamos a llenar de miedo, nos vamos a llenar de incertidumbre, de duda, y es ahí donde este miedo, ¿no? Nos calcome y nos dice, no hagamos esto, porque nos da miedo. Entonces, yo quiero contarlo desde mi experiencia. A mí muchas veces, lo dije al principio, me dio miedo a hablar en cámara, miedo a que me dijeran cosas feas, miedo a que mi contenido no fuera el más visitado, pero ahí no fue como yo llegué a una negociación y dije, entonces, ¿qué quieres tú? ¿Qué te importa más a ti? ¿Servir y entregar y dar amor y repartir lo que tú sabes, tus experiencias, lo que tú reconoces, o quedarte acá con este miedo que te paraliza simplemente por imaginarte cosas que tu mente te está haciendo creer? Entonces es importante, ¿no? Que nos autoconozcamos y nos autoanalicemos siempre que vayamos a hacer algo y el miedo esté acá con nosotros. Porque sí es válido, es importante sentir miedo, porque gracias a él sobrevivimos a ciertas cosas, pero no permitir que sea él el que nos domine. Y es por eso que quiero decirte, ¿no? Que el miedo es como un ladrón silencioso, ¿no? Muchas veces por miedo terminamos abandonando nuestros sueños. Si yo, Oriana, me hubiese permitido, ¿no? Vivir bajo miedo, no estaría hoy acá a través de esta pantalla con contenido con ustedes. Y el miedo es el
amigo número uno de la procrastinación. Por miedo a todo, lo puedo decir, muchas veces procrastinamos. El miedo nos lleva a procrastinar demasiado. Tengo miedo de empezar a comer saludable porque me van a criticar y tengo miedo de empezar a poder prepararme mis alimentos saludables. Tengo miedo de meditar porque si medito no tengo una buena relación con Dios. Tengo miedo de poder ir a entrenar porque después que voy a entrenar voy a tener un cuerpo bien y me van a señalar y me van a criticar. No, nada que ver. Nada que ver, comer saludable, meditar, orar, escribir, conectar con Dios, con la naturaleza, tener hábitos sanos, hábitos que te conecten, hábitos que te permitan ser, es lo que incluso muchas veces te va a llevar a ti a vencer ese miedo que estás sintiendo. Ahora bien, si has llegado hasta acá, quiero agradecerte. Gracias de todo corazón por llegar hasta acá. Quiero que te suscribas, que dejes un comentario acá abajo de qué te está pareciendo este video y que aparte de esto le pongas pause, ¿sí? Le pongas pause a este video y tomes nota de estas estrategias, estas 5 estrategias que voy a compartir contigo para vencer el miedo. Toma una hoja y un lápiz y concéntrate. Permítete hacer esta actividad, porque incluso este miedo que sientes al querer hacerla es lo que te va a permitir dar el paso, decir, bueno, sé que me voy a encontrar con cosas que no me van a gustar, sí, pero las voy a hacer. Entonces, empecemos con la estrategia número 1. Reconoce y ponle un nombre a tu miedo, ¿sí? Si ya reconoces este miedo, el 50% de tus problemas ya están solucionados. Entonces, por ejemplo, tengo miedo de hablar en público, ¿sí? Pero ¿por qué tengo miedo de hablar en público? ¿Qué es lo que me da miedo hablar en público? Voy a esa raíz. Porque se burlaban de mí cuando era pequeña, porque me da miedo que lo vuelvan a hacer, porque se van a reír de mí, porque no me siento suficiente, porque, ¿sabes? Identificar este miedo. Una vez que lo identificas, que identifiques tu miedo, escríbelo y autoanalízalo, ¿sí? ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? ¿Cuáles son las raíces? O sea, indagar por qué realmente tienes miedo en hablar, por qué tienes miedo a hablar en público. La estrategia número 2 es la siguiente, que el miedo se vence con movimientos. Entonces, la única forma, ¿no?, de enfrentar el miedo es intentarlo poco a poco. Es decir, tengo miedo a hablar en cámara, me grabo una vez, un solo día. Si quiero miro el video, si no quiero no lo miro, lo publico, se lo mando a quien yo quiera. Pero ya vencí el miedo. Hasta que esto, ¿no?, se convierte en un hábito. Hablar en cámara se convertirá en un hábito para ti. Por ejemplo, me gusta bailar, pero tengo miedo de lo que puedan pensar de mí. Voy y me animo a bailar hasta que se convierta en un hábito en tu vida. Son las pequeñas acciones, ¿no? Ese paso diario, ese 1% que te va a permitir vencer el miedo. Y la otra estrategia, la número 3, es que debemos reprogramar sí o sí nuestra mente con afirmaciones positivas. Y acá tengo un ejemplo muy gracioso, una anécdota que me pasó recién el fin de semana, ¿no? Y es que mi niña interior nunca aprendió a patinar y me encanta ver a las personas patinar, me encantaría aprender a patinar y me animé a ponerme unos patines, aún así sabiendo. En esto de que me pongo mis patines, voy andando en patines, pero iba con miedo, decía no puedo, tengo miedo. Y realmente lo que atraje fue caerme, lastimarme y más miedo. Pero
fue ahí donde entendí y dije, no, lo voy a hacer aún con miedo, porque yo sí puedo, yo soy capaz, yo soy brillante, yo sé patinar. Y simplemente me bastó decirme estas palabras para empezar a dar pasos. Y hoy en día no es que soy la mejor patinadora, pero logré patinar. Logré dar el paso de poder aprender a patinar. Porque incluso en estos tipos en estas ciertas cosas tan pequeñas que vemos, que incluso decimos, ay, es algo tonto. No, capaz para ti es algo tonto, pero para mí es algo valioso. Vencer el miedo de algo con lo que crecí, en caerme, porque mi papá me dijo, tú vivías en el suelo, te caías de bicicletas, te caías de esto, y hoy en día elijo soltar ese miedo y atreverme y caerme y levantarme, porque de eso se trata realmente la vida, de vencer nuestras limitaciones mentales y sobre todo vencer el miedo. Por lo que ahora quiero compartirte, ¿no?, la estrategia número 4 y quiero invitarte a que uses el miedo como motivación. ¿Por qué digo que lo uses como motivación? Porque muchas veces hay cosas que nos dan miedo, ¿sí? Y significa que ese paso que tú vas a dar es importante para ti. Entonces, en vez de que te dé miedo, utilízalo como una gasolina para hacer incluso eso que tú vas a hacer. Pregúntate a qué hoy le tienes miedo, qué es lo que realmente te paraliza en estos momentos. Y si tú sabes que eso que tú vas a hacer te va a permitir abrir una puerta o un camino, hazlo. Hazlo y usa el miedo como una gasolina para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Quinta estrategia que quiero compartir contigo es que respires y visualices. ¿Cómo respirar? Decir, esto que estoy sintiendo se llama miedo, pero aún así con miedo me visualizo bailando, cantando, emprendiendo, hablando en público, haciendo eso que yo sé que quiero hacer, que mi alma anhela, y por medio de la respiración y la visualización es donde nos podemos dar cuenta de que somos capaces de romper con este hilo del miedo. Antes de finalizar, me gustaría compartir contigo 6 temores que todos conocemos, que nos han inculcado incluso desde muy pequeños, nos han inculcado como sociedad por diferentes culturas, diferentes creencias o como tú lo quieras ver. Y estos 6 temores son miedo a la pobreza, miedo a envejecer, miedo a perder a alguien, miedo a la muerte, miedo a las críticas y miedo, ¿no?, a tener una mala salud. Entonces, debemos pensar por qué realmente le tenemos miedo a la pobreza. Porque muchas veces nos han dicho, ¿no?, que el miedo a la pobreza es que si eres pobre tú no vales nada, no eres nadie. Porque estamos sumergidos en una sociedad donde el que tiene más, el que logra muchas más cosas en el mundo, ¿no?, terrenal, es mucho más millonario. Y nos olvidamos de que muchas veces hay personas que tienen todo eso, pero por dentro están totalmente vacías y ahí son pobres realmente. Entonces, también debemos entender que al ser agradecidos, al darnos cuenta de todo lo que nosotros tenemos, al reconocernos internamente, al darnos cuenta de que no está, no en lo material, sino en lo interno, ahí nos damos cuenta de lo millonario realmente que somos. Pero ¿qué pasa? En la Segunda Guerra Mundial, mucha gente quedó sin casa, le costaba conseguir empleo, comida, y obviamente todas estas cosas son necesarias para vivir en esta tierra y no se puede decir que no. Pero no debemos vivir con este miedo, ¿no? Yo, Oriana, anteriormente sí tenía ese miedo porque yo vengo de la pobreza. Desde muy pequeña prácticamente fui toda una vida pobre, pero porque así fue como me educaron y hoy en día me doy cuenta de lo abundante que soy. Entonces, yo, Oriana, con este nivel de conciencia que hoy en día tengo, me permito entender que no es pobreza económica, sino pobreza mental.
Después, ¿no? Tenemos el miedo a las críticas, tenemos miedo a ser señalado, a ser criticado, a ser juzgado. Por eso muchas veces nosotros los seres humanos no llegamos a concretar nuestros sueños, nuestros objetivos por miedo a lo que la otra persona pueda llegar a pensar de ti. Si yo, Oriana, me hubiese paralizado por, no sé, vestir la ropa que yo quiera, o tú por la ropa que quieres, salir a la calle hoy gritando, entregando y dando amor, y te importa lo que piensen los demás, de eso se trata la vida, no de me da miedo ser yo, o me da miedo perder mi esencia o lo que yo soy para complacer a otra persona, para que la otra persona se sienta bien. Entonces es importante que nos autoevaluemos y nos demos cuenta que no podemos permitir que las críticas, ¿no?, de las demás personas, o los pensamientos que son de esas personas, porque no son tuyos, te afecten y te paralicen, ¿no?, por medio del miedo. Después, ¿no?, tenemos el miedo a la mala salud. Nos enseñaron, crecimos en un mundo donde siempre deben de existir enfermedades. Si mi familia, yo no hace mucho, fui a unas consultas médicas por rutinas que como seres humanos debemos hacerlo para evaluar nuestros valores y todas nuestras cosas. Y a mí lo primero que me preguntaban los médicos es: ¿alguna descendencia con Alzheimer, cáncer, no sé qué, tiqui, 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 tiqui? Y yo, sí, tengo familia que le dio cáncer, tengo familia que se enfermaron de alguna cosa, pero mi respuesta fue no. Porque si yo automáticamente le digo a los doctores que tengo, o algún familiar mío padeció alguna enfermedad, automáticamente me la van a heredar a mí, cuando realmente no es así. Y las enfermedades recaen en nuestro cuerpo por medio de los pensamientos negativos, de vivir, ¿no?, en pensamientos que nos abruman, en callarnos muchas cosas, y como sabemos, el cuerpo reacciona por medio de estas emociones. Entonces tenemos miedo a una mala salud porque nos han inculcado a que debemos de ir todo el tiempo al médico, que el médico es lo que nos va a decir, y pues si el médico nos diagnostica algo, bueno, así es. Cuando podemos ser capaces de romper con esta etiqueta y este patrón que como sociedad no venimos repitiendo. Luego tenemos el miedo a la pérdida de alguien, o sea, perder a un ser querido, perder a tu pareja, perder a alguien. Pero no sé cómo vayas a tomar esto, o puedas que sea un pensamiento egoísta para ti, pero es mi punto de vista, y ojo, respeto también los puntos de vista de los demás, pero yo siento que somos seres que venimos solos. Nuestra vida tiene un ciclo y tiene una etapa final. Entonces hay personas que van a estar en nuestra vida, ya sea un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, alguien que tú le tengas mucho aprecio, o tu pareja, y es porque esa persona vino a enseñarte algo, o tú viniste a enseñarle algo, y muchas veces esos ciclos tienen que terminar. A veces nos da miedo salir de ahí, de ese agujero, de esas personas que no nos suman o que nos sacan energía, por el simple hecho de perder algún interés dentro, ¿no?, de esa relación. Por eso ahí es donde te digo que el pensamiento puede ser que sea diferente, pero la única persona con la que tú siempre estarás es contigo misma. Somos seres que vinimos a esta tierra solos, sin nadie. Y también no nos llevamos nada, ni el auto, ni la casa, nada, absolutamente nada. Y es por eso que muchas veces nos da miedo a perder nuestro hogar, perder alguna cosa que le tenemos obviamente aprecio, cariño, amor, apego, pero cuando suceden estas cosas tenemos que tener un nivel de conciencia que nos permita transitar estos momentos. Pero si dejamos, ¿no?, que el miedo nos paralice por X situación, o porque, no sé, tenía mi pareja y tengo miedo de perder porque él es el que trabaja y yo no puedo proveer, no, no podemos permitir que estos miedos nos paralicen y terminar una relación, como dije, de cualquier cosa, por el simple hecho de tener miedo. Después también tenemos, ¿no?, el miedo a envejecer.
Voy a poner acá un ejemplo, el tema Venezuela, mi país, porque a nosotras las mujeres nos enseñaron a que siempre debemos estar con líneas de expresión hacia atrás, los labios, todo súper perfecto por mi universo, mi Venezuela y toda la cosa. Sí, parece muy lindo, pero nos olvidamos que tener esta línea de expresión, mirarte al rostro, es poder decirte, wow, estoy creciendo y estoy madurando. Me gusta lo que veo porque mi piel está cumpliendo su ciclo de niñez, de juventud y ahora de vejez. Entonces, no debemos tener miedo a envejecer, porque también conozco muchas personas que dicen, no, yo no quiero, cuando yo llegue a viejo, yo no quiero que nadie me cuide, me ponen en un ancianato, me ponen aquí, me hacen así. Entonces, estos pensamientos negativos nos hacen también tener ese miedo, ¿no?, a querer envejecer, cuando no hay más nada más lindo que ver esas manos de una persona que ha construido mucho en la vida. Nos da miedo envejecer porque tenemos miedo a que ciertas cosas no salgan como uno a veces espera. Tenemos miedo de envejecer porque es mucho más fácil para nosotros darnos por vencido a cierta edad y decir, ya yo cumplí mi ciclo, ahora busco mi pensión, quiero mi pensión, y estamos enfocados solamente, ¿no?, en querer cobrar una pensión, trabajar para cobrar una pensión. Y hay un libro que me estoy leyendo que es el método de Ikigai. Es un libro muy bonito porque habla, ¿no?, de encontrar tu propósito. Y esto es un estudio, una investigación que hacen en Japón para poder ver cómo las personas de una cierta población, que son personas ya de alta edad, gente con 100, 90 años, cómo hacen, ¿no?, para vivir tanto tiempo. Y es que lo que a ellos los mantiene vivos es su propósito de vida, el propósito de servir, de entregar, de sonreír, de muchas cosas, ¿no? Es lo que a nosotros nos va a mantener vivos. Entonces, ¿por qué hay que tener miedo, ¿no?, a envejecer, a tener tanta cantidad de años, si yo siento que es lo más maravilloso y lo más hermoso que podemos incluso llegar a tener nosotros? En la Biblia, ¿no?, Dios mismo nos habla de que sus grandes profetas, la mayoría, llegaron a 100, 120 años. Y eso es un ejemplo, yo creo que de vida. Después nos tenemos el miedo a la muerte. Nos han enseñado a que sí o sí debemos tenerle miedo a morir, porque nos enseñaron que si morimos nunca nadie va a ir al cielo, absolutamente nadie va a ir al cielo, todos vamos a ir al infierno, porque la muerte es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Sí, entendemos que estamos acá en esta tierra y que no nos enseñan para perder a un ser querido, sea una madre, un padre, un hermano, un tío, un primo, cualquier persona, un amigo, cualquier persona, ¿no?, que uno tenga alrededor. Perderlos para nosotros es muy doloroso, pero yo siento que la muerte es como una conexión contigo, con Dios, y un renacer nuevo, y que toda la enseñanza la vas a tener acá en la tierra, en cómo tú vivas, en lo que tú entregues, en lo que tú permitas, ¿no?, que dominen tu vida, porque muchas veces nos da miedo morir porque sabemos que no estamos cumpliendo, ¿no?, lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer. Postergamos siempre a nuestra palabra. Por ejemplo, si yo digo, mañana voy al gimnasio, mañana empiezo la dieta, mañana emprendo, mañana voy de viaje, mañana hago la vida de mis sueños, y yo sé que mañana no lo voy a hacer, entonces nos pasamos la vida postergando y diciendo que vamos a hacer estas cosas, y entonces el día que llega tu muerte sientes miedo porque sabes que no hiciste lo que tú sabías que tenía que hacer. Por eso es importante encontrar ese propósito, eso con lo que tú realmente conectas. Y por eso quiero llamarte a una reflexión, y es que no podemos obrar en amor y en miedo. No podemos tener fe y miedo, porque la fe no es amiga del miedo. Dios es amor, es fe, es esperanza, es gratitud, es abundancia. El miedo es queja, pereza, egoísmo, crítica. Entonces no podemos servir a los dos, o es fe o es miedo. Si tú vas a hacer algo y lo haces con fe,
sabiendo que entregas esto a lo que tú quieras creer, pero sabes que va a suceder, eso es fe. Pero si tú entregas con fe y miedo a la vez, no estás obrando desde el lugar correcto. Porque hoy en día hay muchas personas también que dicen, no, yo tengo fe, soy la persona con más fe, pero por dentro hay un miedo que no les permite no soltar ese resultado, ese proceso, o incluso hay personas que dicen, está orando, yo tengo fe porque se va a curar, pero por dentro tienes miedo de que se muera. O sea, realmente no estás obrando desde el lado de la fe. Por eso en la Biblia Dios mismo dice, no, hallará la fe en la tierra cuando Él venga. Realmente seremos hombres de fe, porque es fácil decir que tengo fe, pero si por dentro hay algo mal en mí que aún así me da ese miedo, hay que analizar y ver y decir, o es Dios o es el diablo. ¿Permito que Dios obre en mi vida o permito que el demonio, que el diablo juegue en mi contra? Que como lo dije, es el ego, la envidia, el celo, el chismerío, la crítica, el rencor. En cambio, no, Dios es amor, es gratitud, es fe. Por eso quiero que reflexiones sobre esto, porque si nosotros vivimos con miedo, la misma Biblia dice, ¿no? No tengas miedo, confía, confía, confía. Cuando entregamos, ¿no? Nuestros miedos a Dios, cuando sabemos que tenemos miedo, que son emociones que sentimos, pero que no permitimos que dominen nuestra vida, realmente todo tiene un cambio. Es por eso que quiero hacerte un llamado a que si el miedo te ha paralizado a realizar cualquier cosa, actividad en cualquier área de tu vida, quiero que empieces a romperlo y a trabajarlo hoy. Hoy trabaja tus miedos para que puedas tener una vida llena de plenitud. No voy a decir que no van a haber días que no tengas miedo, que no tengas un poco de duda, pero reafirmar más esto que esto, más la fe que el miedo, porque cuando estamos acá te vas a permitir ver las cosas desde otro punto de vista. Quiero agradecerte por llegar hasta el final. Si te ha gustado este video, si conectaste con este video, te pido que lo dejes en los comentarios, cuál es ese miedo que quieres vencer, cómo lo vas a hacer. También, si crees que este video le puede llegar a ser un canal a otra persona, no nada más, solo envíaselo para que pueda empezar a vencer también sus miedos. Gracias por siempre acompañarme. Para mí es un honor y un servicio grande poder expresar lo que, como digo, ser un canal, una inspiración o ser un medio a través de esta pantalla para ustedes. No olvides de dejar tu me gusta, porque para mí es muy valioso poder llegar a más personas. Como siempre digo, es valioso e importante poder llegar a más personas, así como a mí me instruyó una persona, yo poder instruir a otra. Nos vemos hasta la próxima.